Hola, ¿cómo están? A punto de terminar el 2016 y aquí les traigo uno de los últimos videos, si no es que el último del año, no sé si me alcanza el tiempo para hacer otro. Yo creo que no, así que quise dejarles este video que es uno de mis favoritos. Insuficiencia cardíaca. Hay algo más acerca de la insuficiencia cardíaca que lo que típicamente nos enseñan en la facultad. Hay algunos aspectos que marcan la diferencia entre quien comprende el tema de insuficiencia cardíaca y quien cree comprenderlo. Aquí vamos a ver algunos puntos que espero que se les queden porque marca una gran diferencia sobre aprender el tema o solamente utilizarlo para la vida diaria. Vamos a ver de qué vamos a hablar. En este video vamos a hablar acerca de la definición de insuficiencia cardíaca, la más actual que hay, epidemiología, factores de riesgo, la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección disminuida. Ahí hablaremos sobre la fisiopatología, clasificaciones, etiología, diagnóstico y tratamiento. Y posteriormente nos pasaremos con un tema mucho más novedoso que es la insuficiencia cardíaca con la FEBI preservada. Hablaremos sobre la definición más actual sobre la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, fisiopatología, manifestaciones clínicas, abordaje, etiología, tratamiento, y al final hablaremos un poco acerca de la insuficiencia cardíaca aguda, sobre su manejo y tratamiento en el servicio de urgencias. ¿Cómo vamos a definir a la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es un síndrome, es decir, es por la definición per se de síndrome, un conjunto de signos y síntomas que pueden dar diferentes etiologías, pero que se presentan en un momento específico. Es decir, la insuficiencia cardíaca puede ser producida por varias enfermedades, varias causas que pueden llevar al corazón, a la bomba del cuerpo humano, a volverse insuficiente. Este síndrome de insuficiencia cardíaca va a ser caracterizado por una alteración estructural o funcional miocárdica, que al final va a llevar ya sea a una disfunción en la fracción de eyección o a una elevación en las presiones del llenado ventricular. Esta parte final que ven aquí, la elevación de las presiones de llenado ventricular, es mucho más reciente porque aquí es donde entraría la FEBI preservada. Esta definición la saqué del libro de Braunwald de enfermedad cardíaca en su versión del 2015. Como vimos, a partir de la definición surgen estos dos términos. En aquella insuficiencia cardíaca que tiene una disminución de la fracción de eyección y aquella que tiene una fracción de eyección preservada. Es decir, son los dos grandes caminos en los cuales vamos a dividir la insuficiencia cardíaca en este video. Es cierto, existe insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca sistólica, insuficiencia cardíaca diastólica. Pero aquí vamos a hablar acerca de estas dos definiciones. Epidemiológicamente, ¿qué sabemos sobre la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que va afectando a la gente conforme va aumentando su edad. Vean aquí en este estudio, en el estudio Framingham en 1993, un estudio clásico, el cual muestra que la insuficiencia cardíaca se hace mucho más frecuente, llegando hasta estar presente en un cerca del 80% de personas mayores de 80-89 años en el género femenino y en el género masculino hasta en un 70% casi. Vemos cómo esta cifra se dispara abruptamente entre los 70 años de edad, aumentando, siendo en el grupo de edad de 70 a 79 mucho mayor en los hombres y en el grupo de 80 a 89 en mujeres. A nivel global, aproximadamente se piensa que existen 23 millones de personas en el mundo con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, solo 50% de personas en el mundo con este síndrome son sintomáticos. Es decir, hay un 50% de personas en el mundo que tienen insuficiencia cardíaca que aún permanecen asintomáticos, pero como veremos posteriormente, hay personas que de acuerdo a una clasificación se consideran con insuficiencia cardíaca previo a que exista una alteración estructural o funcional.
Aquí vemos que en este estudio de la New England Journal of Medicine del 2002, en el cual estudiaron supervivencia e incidencia a largo plazo de la insuficiencia cardíaca, observaron que es cierto, la insuficiencia cardíaca mata. A 10 años vean el porcentaje de supervivencia en hombres y en mujeres desde 1950, la línea más oscura, hasta el año aproximadamente 2000. Ojo, la insuficiencia cardíaca sigue siendo mortal. A pesar de que hayan pasado los años, la insuficiencia cardíaca sigue siendo una causa de mortalidad muy importante a nivel global y a pesar de los tratamientos recientes que tenemos, esto no ha cambiado demasiado. Como vimos, de acuerdo a la definición, dividimos a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección perdida y con una FEBI preservada. Actualmente, en los metaanálisis del 2012, el estudio MAGIC, observó que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tenía una mayor mortalidad que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada a 3 años. No hay un estudio que actualmente muestre un mayor tiempo de evolución de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, en estudios más recientes se ha observado que esto tal vez no es tan grande la diferencia. Hay una diferencia mucho menor y las dos insuficiencias cardíacas matan. Factores de riesgo. Los factores de riesgo han sido bastante estudiados. En este estudio, el ENHANCE 1, en un estudio de seguimiento, en una corte de seguimiento, en el 2001, observaron que los 3 factores de riesgo más importantes a nivel total, hombres y mujeres, para insuficiencia cardíaca eran la diabetes, siendo el mayor, con un riesgo relativo cercano a 2, seguido de la hipertensión, la enfermedad valvular y en este caso se me olvidó marcar el tabaquismo. El tabaquismo se ha vuelto un factor muy importante para insuficiencia cardíaca, además de otras patologías asociadas. Este estudio de corte siguió aproximadamente 14,000 pacientes a lo largo de varios años para definir este riesgo relativo, todos con una P significativa. Vamos a entrar a la división, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, de la que más sabemos todos y de la que más sabemos y comprendemos y más nos enseñan en la carrera. Fisiopatológicamente, ¿por qué se produce esto? Primero necesita haber un daño miocárdico inicial, una causa que suscite un efecto. Este daño miocárdico va a llevar a mecanismos adaptativos. Estos mecanismos adaptativos que ven aquí son la base principal de que la insuficiencia cardíaca sea un círculo vicioso que lleve a que empeore el paciente. ¿Por qué? Porque el daño miocárdico, por ejemplo, en una cardiopatía isquémica es inicial, pero ¿por qué la insuficiencia cardíaca va empeorando? Y aquí estas 3 explicaciones son lo que lo da claramente. Primero, la activación del sistema nervioso simpático, el cual va a producir una disminución de la respuesta miocárdica en sus receptores beta adrenérgicos, una disminución en el almacenamiento de norepinefrina y una disminución de la inervación simpática. Todo esto va a llevar a una remodelación miocárdica, como veremos posteriormente. Segundo, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. La activación del eje renina-angiotensina-aldosterona va a llevar a una hipoperfusión renal y esto a su vez aumenta la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona otra vez en un círculo vicioso, además de la sobrecarga de volumen y por efecto de la aldosterona a hipertrofia y fibrosis miocárdica. Esta es una de las bases que también conlleva a que la insuficiencia cardíaca sea otro círculo vicioso. Por eso esta enfermedad me gusta pensar que es un círculo vicioso. Y tercera, el aumento de la producción de la hormona antidiurética, lo cual va a llevar a sobrecarga de volumen en el paciente y a una vasoconstricción generalizada. Ok, ya tenemos todo esto, los 3 mecanismos que veíamos. ¿Qué es lo que produce? Se va a producir un estrés crónico sobre la pared miocárdica. Esto va a llevar a que la pared miocárdica tenga una alteración en la estructura, tamaño, forma y función,
lo cual va a llevar a una remodelación cardíaca. ¿Qué significa remodelación cardíaca? Es un cambio en la masa ventricular, en la geometría del ventrículo y los volúmenes que lleva de forma compensatoria. Esto va a llevar a un aumento de la tensión de la pared y fibrosis, que además veíamos que se producía por un efecto secundario de la producción de aldosterona por exceso de activación del eje, además de alteración en contractilidad, y esto va a llevar además a alteración en mecanismos apoptóicos y en la sincronía de la contracción. Recuerden que el ventrículo se contrae por las uniones gap que hay entre los miocardiocitos a contraerse de manera simultánea o casi simultánea por el flujo de iones, el flujo iónico a nivel celular. Sin embargo, en este tipo de alteración va a llegar el momento en el cual no va a haber una sincronía y el corazón no se mueva de manera sincrónica. La clasificación de la insuficiencia cardíaca está dada por el American College of Cardiologists y la American Heart Association. Esto nos lleva a 4 diferentes grados de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, este punto, el punto A, es muy importante porque aquí considera pacientes en riesgo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, fumadores con valvulopatías, obesos. Todos estos pacientes ya los debemos considerar en pacientes de grado A de insuficiencia cardíaca, aunque no tengan daño estructural o síntomas. Entonces, este punto A ha generado bastante controversia, ya que algunas personas consideran difícil clasificar a una persona, por ejemplo, hipertensa ya con insuficiencia cardíaca por el puro hecho de que tiene hipertensión. Pero estas dos asociaciones han sido muy claras en que esto de considerar al paciente ya como un enfermo de insuficiencia cardíaca ya es importante por el hecho de el seguimiento que debe de tener. El grado B considera pacientes con un daño estructural cardíaco pero que aún no tienen síntomas. Este daño estructural cardíaco va a ser estudiado por estudios de imagen, ecocardiografía, resonancia magnética, medicina nuclear, pacientes que ya tienen un daño estructural pero que aún no tienen síntomas. El grupo C de la clasificación ya considera pacientes que tienen daño estructural cardíaco pero que además tienen síntomas. Y el grupo D considera pacientes en un estadio final de insuficiencia cardíaca que ya son refractarios a tratamiento. Por otro lado, la New York Heart Association hizo esta escala, la escala NIHA, muy conocida, en el cual divide la insuficiencia cardíaca de acuerdo a los síntomas en 4 grupos. El grupo 1 de la NIHA considera pacientes con daño miocárdico pero sin limitaciones a la actividad física, o pacientes que tienen actividad física normal y que ésta no causa fatiga, palpitaciones, disnea o angina. El grupo 2 de la NIHA son pacientes con ya tienen daño cardíaco, pero que tienen limitación ligera a la actividad física y la actividad física ordinaria produce fatiga, palpitaciones, disnea, angina. Son pacientes que les dicen es que me pongo a jugar fútbol y me canso muy rápido, o pacientes que caminan 2-3 kilómetros y ya les refieren esta sintomatología. El grupo grado 3 ya considera que ya existe marcada limitación a la actividad física. La actividad física menor a la habitual produce fatiga, palpitaciones, disnea o angina. Son pacientes que les dicen que suben un piso de escaleras y ya tienen falta de aire, tienen dolor precordial. Y al final el grupo grado 4, que son pacientes que en reposo tienen sintomatología. Todo el tiempo tienen falta de aire, tienen palpitaciones, tienen angina o tienen fatiga. La etiología. La etiología, como vimos, la insuficiencia cardíaca es un síndrome. Muchas causas van a provocar la insuficiencia cardíaca. Estas son unas cuantas, no todas obviamente. La más común, la cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertensiva diabética, agentes cardiotóxicos, miocardiopatías inflamatorias, cardiopatías inducidas por arritmias, miocardiopatía peripartum, valvulopatías, enfermedades tiroideas,
deficiencias nutricionales, anemia, hemocromatosis, miopatías genéticas, sarcoidosis, enfermedad de Chagas. Hay muchísimas más, pero las más importantes las vamos a ver aquí. La cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es aquella que se presenta posterior a un infarto de la pared miocárdica, a un miocardio hibernante o enfermedad coronaria severa. Esta cardiopatía isquémica va a explicar hasta un 70% de los casos de insuficiencia cardíaca con FEBI perdida, y siempre es importante valorar los niveles de isquemia y la presencia de miocardio viable. No todo miocardio que se ve hipocinético está perdido. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. Y justamente este año, en abril del 2016, se publica ese estudio en la New England Journal of Medicine, el Coronary Artery Bypass Surgery in Patients with Ischemic Cardiomyopathy. Este estudio es muy importante ya que confirma algo que siempre se tenía en mente, pero que no estaba totalmente demostrado. Y es esto. Pusieron a prueba en un ensayo clínico aleatorizado el uso de la cirugía bypass, el bypass coronario, contra la terapia médica, y se vio que aquellos pacientes que se revascularizaban tenían una posibilidad menor de eventos adversos, ya sea muerte por cualquier causa, que fue el desenlace primario que se evaluó, muerte por causas cardiovasculares, también la cirugía de revascularización fue mejor, y también muerte por cualquier cosa u hospitalización por causa cardiovascular. La cirugía de revascularización fue mejor. Entonces, siempre que se pueda revascularizar un paciente y no esté contraindicado, hay que hacerlo. Este estudio lo confirmó con bastante contundencia. Por otro lado, la cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía dilatada explica hasta un 20 a 30% de los casos de insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. Tiene un mejor pronóstico que la miocardiopatía isquémica, y algunos autores señalan que una de las causas de la miocardiopatía dilatada puede ser la miocarditis viral. ¿Por qué? Porque hasta un 2/3, un 66% de las PCR de biopsias endomiocárdicas muestran genoma viral. Sin embargo, hay un porcentaje bastante importante de las miocardiopatías dilatadas que son de origen genético. Agentes cardiotóxicos quimioterapéuticos como la doxorubicina, la daunorubicina, la ciclofosfamida y el trastuzumab, agentes que son utilizados para leucemia, para linfomas, agentes de inducción para enfermedades autoinmunes como la ciclofosfamida, cáncer de mama tan frecuente, este gen HER2-Neu con el trastuzumab. Todos estos agentes, si los vamos a utilizar, nuestro paciente tiene que tener una ecocardiografía basal, ver cómo estaba el corazón antes de utilizar estos agentes y cómo está después de utilizarlos. El alcohol también es un agente cardiotóxico, las drogas estimulantes y tóxicos como arsénico, plomo y cobalto. Surge así en el 2009 este estudio, una revisión sistemática con metaanálisis para evaluar las diferentes estrategias diagnósticas que tenemos para insuficiencia cardíaca. Una de ellas es los bien conocidos criterios Framingham, que son los criterios mayores y los menores. Los mayores son disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estertores, cardiomegalia, edema agudo pulmonar, reflujo hepatoyugular y pérdida de más de 4.5 kilos de peso con tratamiento. Criterios menores: el edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital 1/3 de la prevista y taquicardia más de 120 latidos por minuto. Si nuestro paciente tiene dos criterios mayores o uno mayor con dos menores, diagnosticamos insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué tan útiles son estos criterios? ¿Realmente son estudios o más bien signos, síntomas confiables? Aquí en esta revisión sistemática los evaluaron y observaron que para insuficiencia cardíaca, vean,
la disnea, por ejemplo, tiene una sensibilidad bastante aceptable pero una especificidad muy baja. La ortopnea de la misma manera, la disnea paroxística nocturna no se pudieron obtener resultados. El edema siendo bastante más o menos específico pero poco sensible. La regurgitación yugular también muestra muy buenos resultados. La cardiomegalia muestra una aceptable especificidad con una sensibilidad muy baja. Los ruidos agregados con una especificidad alta pero con sensibilidad muy baja. Crepitaciones, hepatomegalia por la misma manera. Entonces, ¿qué tan útiles son estos signos y síntomas individualmente para evaluar insuficiencia cardíaca? Pues vemos que está bastante heterogéneo esto. Ahora también evaluaron el índice de concordancia, la capa. Esta capa, recuerden que si es cercano a 1 es bastante bueno, si es cercano a 0 no es bueno. Por ejemplo, lo que un paciente consideraba disnea paroxística nocturna o ortopnea, otro tal vez no lo podía considerar. Hasta un 65% de pacientes coincidieron. Pero pruebas como la cardiomegalia, como el edema agudo pulmonar, el S3, la tos nocturna, el derrame pleural, hubo bastante concordancia entre los pacientes a la hora de explicar los síntomas o del médico a la hora de evaluarlos. Y en este otro estudio, en el Diagnostic Accuracy of Clinical Criteria for Identifying Systolic and Diastolic Heart Failure, observaron esto. Observaron que los criterios Framingham a la hora de evaluar insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica, eran bastante sensibles con una especificidad pues aceptable, 78%, siendo para la insuficiencia cardíaca diastólica un poco menos útiles o menos sensibles, sobre todo a la hora de diagnosticarla. Entonces, después de esto, ¿qué concluimos? En un escenario en el que tenemos la clínica, realmente no son tan malos los criterios Framingham. Tienen un 93% de sensibilidad. Recuerden, sensibilidad, pacientes enfermos que tienen la prueba positiva. Y especificidad, cerca de un 80% de pacientes sanos tienen la prueba negativa. Entonces, en un escenario donde no hay ecocardiograma, donde no hay resonancia magnética, no hay medicina nuclear, los criterios Framingham se les van a escapar a algunos pacientes, pero no son pruebas tan malas. El BNP y el NT-proBNP, ¿qué son? Los hemos escuchado seguramente en el contexto clínico. Estos biomarcadores son liberados cuando existe una dilatación ventricular o estrés miocárdico. El punto de corte se dice que el BNP debe estar por debajo de 100 picogramos mililitro y el NT-proBNP menos de 125 picogramos y menos de 450 picogramos si el paciente es mayor de 75 años. Ojo, el BNP no es un método de screening porque este BNP tiene una baja sensibilidad en pacientes asintomáticos. Es una prueba que tiene una buena utilidad para valorar insuficiencia cardíaca en el contexto agudo o en pacientes sintomáticos si nos queda un poco la duda del diagnóstico. Además, el BNP es un buen marcador pronóstico. El electrocardiograma puede orientarnos hacia la etiología en caso, por ejemplo, de una cardiomiopatía inducida por arritmia. Sin embargo, no es un buen método diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No debemos solicitar un electrocardiograma si no consideramos inicialmente alguna causa isquémica o alguna causa arrítmica. El índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico es una prueba que utiliza la radiografía de tórax para evaluar si existe o no cardiomegalia en el paciente. Toma este A más B sobre C, en el cual mide la distancia del lado derecho del corazón a la línea media y del lado izquierdo a la línea media. Eso lo compara contra el punto con mayor diámetro a nivel de la caja torácica y este forzosamente necesita ser menor de 0.5.
Si el índice es mayor de 0.51 a 0.55, se habla de una cardiomegalia grado 1, 0.56 a 0.6 cardiomegalia grado 2 y más de 0.6 cardiomegalia grado 3. La ecocardiografía es una herramienta demasiado útil. ¿Por qué? Porque nos va a permitir establecer la etiología y un pronóstico. La etiología va a valorar alteraciones en la cardiopatía isquémica, paredes hipocinéticas, hipotróficas, va a valorar valvulopatías, va a valorar pronóstico, por ejemplo, de acuerdo a la FEBI y a las dimensiones del ventrículo izquierdo. Nos va a permitir valorar la masa del ventrículo izquierdo, valorar si existe hipertrofia excéntrica o concéntrica, una masa mayor de 95 gramos metro cuadrado en mujeres y más de 115 metro cuadrado en hombres. Resulta una prueba positiva para hipertrofia ventricular. Un índice de TEI, el cual valora información sobre la función sistólica y diastólica, midiendo en este índice el tiempo de contracción isovolumétrica sumado al de relajación isovolumétrica y dividido entre el tiempo de eyección. Y el patrón restrictivo también es valorable en el ecocardiograma y observamos que el ecocardiograma es una prueba demasiado útil para valorar insuficiencia cardíaca. Por otro lado, existen otras pruebas como la resonancia magnética nuclear, la medicina nuclear, los cuales van a permitirnos observar si existe o no viabilidad miocárdica, lo que hablábamos hace rato. La viabilidad miocárdica, si existe un miocardio hibernante, un miocardio que sea candidato a revascularización, ya sea por cateterismo o ya sea por una revascularización quirúrgica. Esto nos va a permitir valorar estos estudios complementarios en la valoración de un paciente con insuficiencia cardíaca. Es importante en el tratamiento de estos pacientes modificar su estilo de vida. Se ha mostrado que pacientes que se quita el tabaquismo, que se reduce el alcoholismo, que se da una dieta hiposódica y que reducen su peso corporal, muestran mejores resultados que aquellos pacientes que continúan con estos hábitos porque modifican la supervivencia empeorando y aumentando la mortalidad a corto plazo. La restricción de la ingesta de líquidos solo se debe dar en pacientes sintomáticos según las recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología y de la Sociedad Americana del Corazón. El tratamiento, ¿qué opciones tenemos? Tenemos estos medicamentos, el IECA, ARA2, beta bloqueadores, hidralacina y dinitrato de isosorbide, antagonistas del receptor de aldosterona, diuréticos y digoxina, y actualmente hay otro medicamento que aquí se agrega a este grupo, el cual vamos a ver. Los IECA han mostrado reducir la morbilidad y mortalidad en varios estudios. ¿Por qué? Porque van a actuar sobre el proceso de remodelamiento cardíaco, disminuyendo el efecto del eje renina-angiotensina-aldosterona, y es la primera elección en pacientes asintomáticos y sintomáticos con disminución de la FEBI, es decir, pacientes grado 2, grado 3 de la ACC-AJA, que veíamos que ya tienen un daño estructural, pero que pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Entonces, si yo ya demuestro que mi paciente tiene daño estructural, no es una mala idea iniciar con un IECA. Se debe escalar la dosis, eso es cierto, conforme vaya aumentando y evolucionando el paciente, y siempre vigilando la hipercalemia y la enfermedad renal. Los ARA2. Los ARA2 actúan sobre el receptor de angiotensina 1. Realmente no existe ningún ensayo clínico que demuestre su superioridad frente a los IECA. Igual que en los fármacos del grupo anterior, debemos vigilar hipercalemia y enfermedad renal. Y este grupo de los ARA2 se deben administrar en pacientes que no toleran los IECA por sus efectos adversos. Recuerden que hasta un 30% de pacientes que toman IECA pueden presentar tos o que tienen, por ejemplo, el angioedema. Entonces, este grupo debe ser esperado para aquellos pacientes que no toleran los IECA. ¿Por qué? Porque los ARA2 costo-beneficio son más caros y otorgan el mismo beneficio porque no hay ningún estudio que sustente superioridad frente a los IECA. En el estudio de los ARA2, los que más existen estudios son el valsartán y el candesartán.
Y la hidralacina y el dinitrato de isosorbide reducen la mortalidad en pacientes de raza afroamericana, y en este estudio se demostró que cuando se agregó dinitrato de isosorbide a pacientes que tenían tratamiento con YECA o beta bloqueador, disminuyó la mortalidad, sobre todo en el contexto de pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son un tratamiento de primera línea en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen un IJA 2 o mayor. Recuerden, el IJA 2 son actividades ordinarias o actividades que podrían generar cansancio en un paciente con insuficiencia cardíaca. Solo el bisoprolol, el metoprolol succinato y el carvedilol están aprobados para el tratamiento de cardiopatía, de insuficiencia cardíaca. Solamente estos tres. No vamos a utilizar propranolol, no vamos a utilizar otros fármacos del grupo de beta bloqueadores que no sean estos tres. Hay que valorar si el paciente tiene contraindicaciones para uso de beta bloqueador, como bradiarritmias, hipotensión refractaria, y siempre iniciar los beta bloqueadores en pacientes euvolémicos, siempre escalando el medicamento al igual que los IECA. Los antagonistas de aldosterona también han mostrado reducir morbimortalidad. La espironolactona en este estudio, en el estudio RACE en 1999 en New England, y la eplerenona en el estudio FESUS en 2003 también en New England Journal of Medicine, mostraron ser mejores que placebo y mejoraban supervivencia en el paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces ya tenemos tres fármacos que mejoran supervivencia: IECA, ARA2 y antagonista de aldosterona. A este grupo se le suma también la eplerenona. La eplerenona en el estudio énfasis también en New England Journal of Medicine mostró ser mejor que placebo en todos los escenarios evaluados para la insuficiencia cardíaca. Antagonistas de aldosterona. Aquí este grupo tiene una indicación muy particular y no debemos de utilizarlos en todos los pacientes. Solamente están indicados los antagonistas de aldosterona en pacientes con IJA 2 y con una FEBI menor del 30%, o un IJA 3 y 4 con una FEBI menor del 35%, que ya están en tratamiento con YECA y beta bloqueador, que aún tienen síntomas y que no tienen disfunción renal o hipercalemia. Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, ya que por su mecanismo de acción favorecen la hipercalemia. Este grupo de fármacos también están indicados en pacientes con una FEBI menor del 40%, que están en una etapa postinfarto con una NIJA mayor de 2 o que tienen diabetes mellitus. Los diuréticos de asa solo se administran en pacientes que están hipervolémicos y se utiliza para mejorar sus síntomas. No son un tratamiento de uso diario en el paciente con insuficiencia cardíaca, ya que su sobreuso puede llevar a una disminución del volumen circulante, hipotensión y disfunción renal, sobre todo si se combinan con otros medicamentos. La dosis para tratar esta alteración de la euvolemia es de 20 a 120 miligramos tomado oralmente una vez al día, y si se requiere dosis mayores se puede dar incluso 2 dosis al día. Ojo, los diuréticos de asa llevan a resistencia. Va a haber una época en la que se necesita aumentar la dosis para lograr efecto, y se puede aumentar su efecto si se administra un diurético tiazídico, como clortalidona, como hidroclorotiazida. La bumetanida y la torsemida, otros grupos además de la furosemida, también pertenecientes a los diuréticos de asa, presentan mayor efecto en pacientes resistentes a la furosemida y no son una mala opción como efecto sinérgico. La digoxina. La digoxina es útil en pacientes que son refractarios a tratamiento o en pacientes que tienen fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Este grupo es muy particular y esta es pregunta muy frecuente: ¿qué se utiliza en pacientes con FA e insuficiencia cardíaca? La respuesta es digoxina. No se utiliza propafenona, la miodarona tampoco, porque favorece que se disminuya el gasto cardíaco. Y ojo, la digoxina no mejora sobrevida, pero sí se ha visto en estudios que disminuye hospitalizaciones.
Siempre que se utiliza digoxina se debe vigilar función renal y datos de intoxicación, como que el paciente vea amarillo, que tenga palpitaciones, falta de aire. Todo esto es importante en el uso de digoxina y actualmente en caso de intoxicación hay anticuerpos dirigidos contra la digoxina. Recordemos que la digoxina actúa como un fármaco que inhibe la bomba sodio-potasio y a su vez favorece que se acumule sodio en el interior y a su vez que se acumule calcio por el efecto de la permanencia del sodio intracelularmente, y de esa manera el calcio permanece también intracelular y favorece la contractilidad cardíaca. Y aquí llega este nuevo fármaco, nuevo entre comillas, ya tiene 2 añitos de haberse aprobado por la FDA, inicialmente con un nombre comercial, el LCZ896, actualmente conocido como los inhibidores de angiotensina neprilicina. En este estudio, el Paradigm Heart Failure, este estudio publicado en el New England 2014, comparan este nuevo fármaco contra enalapril en la falla cardíaca y observaron que, si bien no mostró tanta superioridad, tampoco mostró inferioridad comparado contra enalapril. Realmente este fármaco para desenlace primario que evaluaron probabilidad de muerte, causas asociadas a muerte cardiovascular, hospitalizaciones o muerte por cualquier causa. Este nuevo fármaco, que es el inhibidor de angiotensina neprilicina, mostró ser un fármaco tal vez ligeramente superior al enalapril. Y ustedes se preguntan, ¿dónde actúa este medicamento? ¿Dónde está la neprilicina en el paciente con falla cardíaca? Y en este cuadro publicado en el Journal de la American College of Cardiologists, ponen a la neprilicina como un eje central, aquí está, de la insuficiencia cardíaca. La neprilicina actúa inhibiendo de este lado la producción del BNP con la natriuresis y la vasodilatación y la disminución de la fibrosis. Entonces, la neprilicina inhibe a BNP, inhibe todas las vías que favorecen la disminución de volumen, vasodilatación y la disminución de la fibrosis. Por otro lado, la neprilicina favorecía la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, un medicamento, el SCZ-696, nombre experimental, actualmente el valsartán sacubitril, este medicamento se observó que al inhibir la neprilicina favorecíamos la natriuresis, vasodilatación y disminución de la fibrosis, y disminuíamos la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, este medicamento que tiene tan poco tiempo actúa sobre un eje central en las vías involucradas en la remodelación cardíaca. Ahora, valorando la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada surge a partir de que se veía que pacientes morían por causas cardiovasculares, pero que no se demostraba una FEBI perdida. Es decir, a la hora de hacer el ecocardiograma, mi paciente tenía una FEBI de 52%, 56%, pero aún así tenía falla cardíaca. Entonces surgió la definición de la insuficiencia cardíaca con la FEBI preservada, que dice: mi paciente debe tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, una FEBI mayor del 50 en un ventrículo izquierdo no dilatado, llámese menor de 97 mililitros metro cuadrado en mujeres, aproximadamente 110 en hombres. Y esta parte que es la importante, que existe evidencia de presión elevada de llenado de ventrículo izquierdo. Esto demostrado por alguna de estas tres: una presión de enclavamiento pulmonar mayor de 12 milímetros de mercurio, una presión de ventrículo izquierdo al final de la diástole mayor de 16, o una presión de llenado de ventrículo izquierdo elevada por cardiografía, por ecocardiografía.
Esto significa un índice EE' mayor de 15 o EE' entre 8 y 15 y elevación de BNP pro BNP. Ustedes se preguntan qué rayos quiere decir todo esto y ahorita vamos a ver qué significa. Fisiopatológicamente hablando, ¿por qué sucede la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Esto significa que debe existir una disfunción diastólica. Hay una alteración en la relajación ventricular a la hora de la diástole. Esta alteración de la relajación ventricular lleva a que exista una rigidez del ventrículo izquierdo. Y esto se produce porque existe una recaptura de este ion, el calcio, por el retículo sarcoplásmico dependiente de ATP. Esta rigidez del ventrículo izquierdo lleva a que existe una incapacidad de distensión del miocardio. Esta rigidez hace que el ventrículo no se relaje de manera adecuada. Hagan de cuenta que tienen un globo que se resiste al llenado. Entonces ese globo resistente al llenado no va a desempeñar, de acuerdo a su función de bomba, un adecuado movimiento miocárdico. Toda esta rigidez se produce porque en la matriz extracelular se induce fibrosis y depósito de colágeno. Las manifestaciones clínicas, igual que la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, puede ir desde el paciente asintomático hasta el paciente con S4 con datos de insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca derecha, aumento de la presión venosa yugular, congestión hepática, citis y edema de extremidades inferiores. ¿Qué abordaje debo darle a este paciente? La radiografía de tórax generalmente no me va a mostrar cardiomegalia y puede o no mostrar datos de sobrecarga ventricular, edema pulmonar agudo. La electrocardiografía va a ser un estudio poco sensible, puede mostrar amplitud del QRS o datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, y el BNP puede ser útil para el diagnóstico, como veíamos anteriormente en aquellos pacientes con un EE' entre 8 y 15, pero generalmente su elevación es menor en comparación con pacientes con insuficiencia cardíaca con la FEBI disminuida. Etiología. Etiología pues son más raras que la insuficiencia cardíaca con FEBI perdida. Aquí citamos amiloidosis, fibrosis endomiocárdica, Loeffler, que es endocarditis eosinofílica, cardiomiopatía idiopática restrictiva, sarcoidosis, carditis por radiación, cardiopatía por depósito, hemocromatosis, defecto de glucógeno, Gaucher por defecto en la beta-glucosidasa o Fabry por defecto en la alfa-glucosidasa. Son enfermedades más raras, tal vez esta un poco de las más frecuentes, la carditis por radiación o la amiloidosis cardíaca o la fibrosis endomiocárdica. La ecocardiografía, ¿de dónde surge esta EE' que citábamos al inicio? Tenemos la ecocardiografía. En esta vamos a estudiar el patrón de flujo transmitral, ¿qué va a significar esto? En este patrón de flujo transmitral vamos a estudiar dos cosas, la onda E y la onda A. La onda E nos indica el llenado ventricular rápido mientras la válvula mitral se abre. Es decir, después de que hubo una relajación isovolumétrica, existe un llenado ventricular rápido, el cual es evaluado aquí en la onda E. Es esta. Y después la contracción atrial, que va a ser evaluada por la onda A. Esa patada auricular que contribuye en un 30% del llenado ventricular, que va a seguir acá. Estas dos entonces van a evaluar diástole. Esto nos va a indicar si existe una disfunción diastólica y la va a clasificar en 3 grados, 1, 2 y 3. La disfunción diastólica grado 1 va a tener el índice EA menor de 1 con alteraciones del llenado. Una disfunción diastólica EA mayor de 1 indica una disfunción diastólica grado 2 y un índice de la onda EA mayor de 1 y una desaceleración que significa una pendiente de la onda E menor de 160, es decir, esto se vuelve más vertical, indica una disfunción diastólica grado 3. ¿Qué indica esto? Que el paciente tiene una disfunción diastólica. Además de esto surge esto.
la velocidad del anillo mitral, S', E' y A'. La S' va a medir la onda sistólica, va a evaluar cómo se mueve el septum y nos puede ser de utilidad como un indicador de disfunción diastólica. La E' evalúa una onda diastólica temprana, evalúa paredes laterales menor de 10 centímetros sobre segundo. Y la onda A', una onda diastólica tardía, esto va al final de la diástole. Todo esto nos lleva a este índice E'. Recuerden, onda E, llenado ventricular rápido, y la onda E', la onda diastólica temprana, es decir, evalúa el llenado y evalúa la onda de contracción para la velocidad del anillo mitral. Entonces, esta E', se obtiene a partir del flujo transmitral y la velocidad del anillo mitral. Evalúa cómo ocurre el llenado ventricular rápido y cómo éste se comporta con respecto a la velocidad de llenado. Entonces esto nos lleva a el valor, el punto de corte que veíamos. Una E' menor de 8 es normal, una E' entre 8 y 15 hay que correlacionar con el BNP, y una E' mayor de 15 francamente es anormal, y nos indica uno de los criterios para insuficiencia cardíaca con la FEBI preservada. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada: actualmente no existe ningún tratamiento que haya mostrado disminuir mortalidad. Se dice que se debe de restringir la sal aproximadamente a menos de 2000 miligramos al día, y el diurético solo debe ser utilizado como tratamiento sintomático del edema y la congestión pulmonar. Estudios han habido varios. Está el estudio CHARM de la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual evaluaron candesartán contra placebo. Aparentemente era ligeramente menor la tasa de mortalidad, pero la P no es nada significativa y el riesgo atribuible también es muy bajo comparado contra placebo. El irbesartán, un ARA2, también fue comparado contra placebo para insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada en el estudio PRESERVE del año 2008. Tampoco mostró ser mejor el irbesartán que placebo. Siguió el turno de comparar los IECA y surge el perindopril en el 2006, el cual observen contra placebo, tampoco fue mejor. Y sin embargo el perindopril mostró ser ligeramente menor a la hora de las hospitalizaciones a un año y un efecto adverso relacionado con insuficiencia cardíaca en el primer año. Perindopril mostró hasta un 5% menor de efectos que placebo. Nada significativo, y a la hora de evaluar la P, pues está ligeramente aquí mayor que 0.05, aquí ligeramente menor que 0.05. Sin embargo el perindopril pues tampoco es un medicamento tan útil. Y también llegó el turno del nebivolol, los beta bloqueadores, y mostraron que no eran mejores para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Aquí vemos en este grupo, en este subgrupo, vemos la fracción de eyección mayor del 35%. El nebivolol cruza la línea media, no es nada significativo el uso de nebivolol. Entonces ya un nebivolol, perindopril, irbesartán, candesartán, ninguno mostró ser mejor. Tenemos por otro lado el estudio Optimized de Heart Failure para el uso de beta bloqueadores. Tampoco mostró ser mejor para insuficiencia cardíaca con la FEBI preservada. Y la espironolactona, uno de los últimos intentos, un antagonista mineralocorticoide en abril del 2014 en New England Journal of Medicine. Pues ¿qué creen? Que tampoco fue mejor que placebo en ninguno de los parámetros evaluados como desenlace. La insuficiencia cardíaca aguda, ya casi terminando el video, en Estados Unidos es la causa más común para admisión intrahospitalaria en adultos mayores de 65 años. Su mortalidad a 90 días es de 14% y en un año de 37% si nuestro paciente llega con una insuficiencia cardíaca aguda al servicio de urgencias.
20% de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda no se conocían enfermos, y la tríada clásica de esta patología: taquicardia, galope y cardiomegalia. Los objetivos del tratamiento es mejorar síntomas, limitar la sobrecarga y estabilización hemodinámica con adecuada perfusión tisular, pero nuestro paciente va a tener ya per se una insuficiencia cardíaca que tal vez no sea aguda, pero que debe ir a casa con tratamiento a largo plazo. ¿Qué debemos valorar en nuestro paciente que llega con insuficiencia cardíaca aguda? Está el estudio, el estudio ESCAPE, el ESCAPE Trial, publicado en el JAMA en el 2005, en el cual observaron que utilizar un catéter Swan-Ganz en la arteria pulmonar no demostró reducción subsecuentes en hospitalizaciones o mortalidad. Si nuestro paciente llega en un contexto de insuficiencia cardíaca aguda, no debemos inmediatamente instalarle un catéter Swan-Ganz. ¿Por qué? Porque elevó la predicción de complicaciones, y si en caso de que ya se esté utilizando por lo que quieran, una presión de enclavamiento pulmonar mayor de 18 sugiere edema pulmonar cardiogénico, y un índice cardíaco de 2 litros minuto metro cuadrado es consistente con choque cardiogénico. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda? Maximizar primero la oxigenación, esto es vital. Incluye el ABCD inicial del paciente, que es evaluado en el servicio de urgencias. Todo paciente con edema agudo pulmonar debe recibir oxígeno suplementario. La ventilación positiva no invasiva debe ser considerada en pacientes que tienen un alto trabajo respiratorio, que ya tienen trastornos del equilibrio ácido-base o hipoxemia persistente, a pesar del uso ya sea de bolsa de mascarilla o de puntas nasales. Este estudio, el C3PO, demostró que el BPPNI, la ventilación positiva no invasiva, es mejor que CPAP o terapia estándar de oxígeno, y no hay reducción de mortalidad a corto plazo, pero estabiliza al paciente. Pacientes que no responden a ventilación no invasiva deben ser intubados. No hay que diferir la intubación por el miedo a los efectos adversos que pueda tener la intubación, en caso de que demostremos que nuestro paciente no está logrando o revertir el desequilibrio ácido-base, o mantener la adecuada oxigenación a pesar de la ventilación no invasiva. Vasodilatadores es el tratamiento de primera línea en el edema pulmonar cardiogénico. Debemos utilizar nitroglicerina, porque esta nitroglicerina reduce la presión de llenado del ventrículo izquierdo por venodilatación y disminución de la poscarga. El nitroprusato de sodio, el cual es un vasodilatador arterial y venoso, y en el cual siempre que utilicemos este medicamento nuestro paciente debe estar en el contexto de un monitoreo hemodinámico. Y el neciritide, el cual actualmente no es muy utilizado por el efecto adverso que puede ser la intoxicación con cianuro. Y el estudio ASCENT-HF mencionó que este neciritide no fue superior al uso de estos dos medicamentos en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda. Los diuréticos van a actuar reduciendo el volumen intravascular, y además van a tener un inmediato efecto vasodilatador. En pacientes que no han sido expuestos a diuréticos, una dosis de 20 a 40 miligramos IV no ha resultado ser dañina, y resulta un buen tratamiento inicial en el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Y en pacientes con exposición crónica se puede utilizar una dosis mayor, escalando el medicamento, o como veíamos, agregar un diurético tiacídico o algún otro medicamento del grupo de los fármacos de los diuréticos de ASA. En este estudio, publicado en el 2011, el Diuretic Strategies in Patients with Acute Decompensated Heart Failure, mostraron que no existe superioridad entre administrar diurético IV en bolo que en infusión. Es recomendado utilizar un bolo inicial, ya sea de 20-40 miligramos, y si se decide utilizar infusión, siempre se debe preceder de un bolo. ¿Por qué? Porque el bolo va a disminuir el riesgo de las complicaciones por el edema agudo pulmonar en caso de que ya lo haya presentado. Se puede administrar hasta 2.5 veces la dosis basal que el paciente utiliza, también se mostró en este estudio, y la resistencia a diuréticos se debe evaluar escalando la dosis
y, como les mencioné, se puede adicionar un diurético tiacídico en el caso de alta resistencia a diuréticos de asa. Inotrópicos se pueden utilizar si no hay respuesta a pesar del uso de vasodilatadores, y su uso se restringe a que exista una estabilidad hemodinámica, porque estos medicamentos van a elevar el gasto cardíaco y pueden elevar también la presión arterial. Inotrópicos se puede utilizar la dobutamina, la milrinona o incluso algunos utilizan el levosimendan. El uso de la terapia de reemplazo renal en el contexto del paciente con enfermedad insuficiencia cardíaca aguda se puede utilizar y realmente ha mostrado la ultrafiltración ser una buena herramienta tanto para la pérdida de peso. Un test que evaluó la disnea, también el brazo de la ultrafiltración. La creatinina sérica mostró mayor disminución en el paciente que se utilizaba terapia de ultrafiltración. Igual en pacientes libres de rehospitalización, el grupo de la ultrafiltración mostró un menor número de eventos que el grupo control. El tolvaptan. El tolvaptan en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda fue evaluado en el estudio Everest, en el cual observaron que si bien el tolvaptan no mejora mortalidad y no disminuye mortalidad cardiovascular o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, surge esta tabla, en la cual mostraron que el tolvaptan es un muy buen sintomático en el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Recuerden que el tolvaptan es un medicamento el cual es un antagonista de la hormona antidiurética. Entonces va a provocar la uresis y si bien, como veíamos previamente, no disminuye mortalidad y no disminuye hospitalizaciones, los pacientes a la hora de evaluar con diferentes test y con diferentes pruebas de laboratorio, se observó que el tolvaptan fue superior a placebo como tratamiento sintomático. Y bueno, hasta aquí terminó el video. Como les mencioné, probablemente es el último video de este 2016. Esperando que para ustedes sea un año el que sigue de muchísimo éxito, muchísimo trabajo, que puedan aprender demasiado. Y si la vida lo permite, aquí seguiremos con más videos. Disfruté mucho este año haciendo videos, vieron que la calidad mejoró, vieron que las cosas evolucionaron en este canal. Entonces seguiremos en el mismo trabajo, siempre superándonos y esperando les guste este material. Les mando un abrazo enorme a todas partes del mundo en donde nos ven y nos estamos viendo. Hasta luego.